compartiendo pantalla. Y en Educandus, voy a entrar a Educandus, les dejé un archivo de ejercicios propuestos para regresión o para relación entre relación entre dos variables cuantitativas. Está donde dice ejercicios propuestos. Ejercicios propuestos, ¿no es cierto? Dice ejercicios propuestos de dos variables cuantitativas, ¿sí? Eso vamos a trabajar. Entonces, voy a abrirlos. Ya. Y tengo que ver si tengo los datos. ¿Ya están aquí o no? Estos son, bueno, ejercicios de prueba que he usado en otros cursos, en fin. Dice, en 1988 se publicó un trabajo que se llamó Efecto de la temperatura en el pH de la leche descremada, ¿ya? Muy bueno para nutrición. Donde se estudia X, dice la temperatura en grados Celsius, bajo diferentes condiciones experimentales, e Y el pH de la leche. Los datos usados en la investigación son estos. Entonces, lo primero que quiero ir a buscar es temperatura pH, los datos, porque no sé. Y entonces creo que se llaman algo así como temperatura y pH. Esto de tener tanto dato. Ese, temp pH. Ya, temp pH red. Ya, eso los debiera subir para que ustedes lo puedan trabajar también. Entonces, vamos a activar edición. Entonces, debajo de esto, acá, vamos a subir el archivo de datos de pH minúscula, mayúscula, parece. Vamos a ver esos datos, cursos, datos, temperatura. En pH redes. Entonces, sí, para que ustedes puedan también jugar con los datos. ¿Ya? Ahí ya están arriba. Y entonces, ahora voy a echar a andar R. Antes quería mostrarles, siempre es bueno mirar los datos antes, ¿sí? Creo que estos son buenos, simplemente las tablas que están ahí, eso, copiado hacia abajo, temperatura y pH, ¿sí? No hay más datos que eso, son datos de libro, digamos, ¿sí? Entonces, ahora, library Commander. Y entonces, veamos, dice,
Tenemos aquí dicen que la temperatura es el X y el pH es nuestra variable de respuesta. ¿Sí? Se quiere investigar cómo la temperatura de la leche descremada, no sé, cambia el pH. Ya. Y entonces, bueno, perdón. Y lo primero que dice es describa la asociación entre la temperatura y el pH de la leche descremada mediante el gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación, ¿sí? Que fue lo primero que hablamos ayer que uno hace cuando tiene datos, es mirar el gráfico. Y entonces en este gráfico, no lo leí los datos, perdón, necesito importar los datos primero. Y en pH, ya, la aguja 1, ok, entonces el gráfico es un scatter plot o gráfico de dispersión, y de nuevo tengo que la temperatura es el X, ahí me dice que elija la X, y el pH es la Y. Y en las opciones le pongo la línea de mínimos cuadrados, ¿sí? Al tiro. Ya sabemos qué es lo que queremos, así que la ponemos. Ok, y entonces tenemos, ahí está el gráfico, ¿sí? Temperatura pH, no hay nada que cambiar, y la voy a tomar y lo voy a copiar aquí, acá. Entonces aquí tenemos la temperatura y el pH, acuérdense, esta es una figura, y entonces debajo de la figura pongo figura 1, y esta es la, qué sé yo, distribución o muestra, puedo poner asociación entre el pH y la temperatura de la leche descremada. Cuadrito, cuadrito, ya, ¿sí? Eso es. Y además nos dice que obtengamos, que hagamos el análisis en conjunto con el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, está en estadísticos, en resúmenes, y ahí donde dice matriz de correlación. Y entonces tomo las dos variables, ¿sí? Y es el tipo de correlaciones del señor Pearson, no le he hablado al señor Pearson, pero bueno. Y me sale esta mini matriz de correlaciones, ¿no es cierto?, que vamos a cambiar para acá, que cambio a, no, por Fourier New, ¿dónde está Fourier New? Ahí está, ¿no? Ahí. Ya. Que me hizo un cuadrito además. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Me pueden decir ustedes qué dijimos que, mientras yo voy a buscar algo que tengo frío, qué vamos a decir de lo que estamos viendo? ¿Cómo es la asociación entre el pH y la temperatura? ¿Qué elementos dijimos que había que describir? ¿Qué se puede decir? Quiero buscar un polero. Opiniones. ¿Sí? Revisen, no sé, por los apuntes de ayer, ya, ahí hay opiniones, se agradece. Que el coeficiente de correlación es menos 0,97, ojo con el redondeo, sería menos 0,98, ¿sí? Porque es 975, ¿ya? Entonces ya, sí, es menos, pero ¿qué se puede decir? ¿Eso nomás? ¿Qué decimos? ¿Qué dijimos que cuando analizamos un gráfico de dispersión o la asociación entre dos variables cuantitativas hay tres elementos que nos interesan?
¿Que es lineal? ¿Cómo? ¿Es lineal? Lineal, sí, parece sí. ¿Negativo? ¿Cómo? Pero Lineal, también es negativo. negativa, sí. ¿Y cuál sería el tercer elemento? Estoy escribiendo, se observa una asociación lineal, negativa, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Un alto grado de asociación? ¿Sí? Eso. Alto grado de asociación, ¿no es cierto? Y eso lo sacamos de que el R es menos 0,975, ¿sí? Voy a dejarlo con 3, 98. ¿De acuerdo? Ese sería el comentario que podemos hacer. Y eso es lo que nos están pidiendo, porque dice, describa la asociación entre la temperatura y el pH. Entonces, describir una asociación entre dos variables cuantitativas implica ver el gráfico, obtener la correlación y decir algo sobre esos tres elementos. ¿Sí? Eso es. Bien. Ok. Segundo, dice, encuentre la recta de regresión de mínimos cuadrados. Y entonces para eso tenemos que hacer la regresión, y eso lo hacemos en R con estadísticos, modelo, ajuste de modelos y regresión lineal, que es la primera opción. Y entonces ahí me pregunta, ¿cuál es la variable respuesta? El pH. ¿Cuál es la variable explicatoria? La temperatura. Y ok, ya, me sale, ¿no es cierto?, toda una salida, que la voy a copiar. La voy a copiar aquí. New. Ahí. Ay, ¿por qué le da con ponerme cuadritos? Debo tener cuadritos. Pero, aquí. Ya. Eso. Y entonces ahí, ¿qué está diciendo? Primero, yo les hablaba que esto significaba linear model. Aquí hay el modelo donde la respuesta es el pH, la X la temperatura. ¿Sí? Después tenemos eso, los residuals, que no me interesa, lo voy a dejar, pero no me interesa. Y después están los coeficientes, que son los que me interesan. Y entonces aquí está el coeficiente del intercepto, 6,87, y el coeficiente de la temperatura, la pendiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y notamos, por supuesto, que como ya vimos que la relación era negativa, la pendiente es negativa. ¿Ya? Y entonces dice, encuentre la recta de regresión de mínimos cuadrados. Entonces, voy a copiar esto. La recta de regresión de mínimos cuadrados ya lo encontramos, pero hay que escribirla, ¿no es cierto? La recta de regresión de mínimos cuadrados es, y entonces tenemos, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es pH, y es el pH estimado, la recta, ¿no es cierto?, de mínimos cuadrados, es la que sirve para calcular el pH estimado, ¿sí? Y en la respuesta, el I gorrito, ¿sí? Entonces el pH estimado va a ser igual a 6,87, voy a poner 6,87, 0721, pero ahí usted le ponemos todos los decimales, no sé. Que para hacer cálculo me sirven todos los decimales, así que ya, dejémoslo ahí. Menos, ¿no es cierto?, 0,008011 por, ¿no es cierto?, la temperatura. ¿Sí? Esa va a ser la recta de regresión de mínimos cuadrados, que es la que estima, ¿no es cierto?, a partir de la cual podemos obtener los valores de pH estimados, o los valores de la recta, si queremos. ¿Sí? O sea, eso es, la recta es la recta. ¿Se entiende? Profesora, Dígame.
¿Puede dar de nuevo las instrucciones de cómo sacó eso en R, por Por favor? supuesto. Ya. Me voy ahí. Espera, estoy ahí tratando, peleando con esto por ahí. Ya. Ahí, entonces, me voy a ir en R, me voy a estadísticos, a ajuste de modelos, que es la última opción, y a regresión lineal, que es la primera opción. Y ahí tengo que pinchar la variable respuesta, la variable explicativa, y listo. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Ya, y ahí está entonces la recta de regresión de mínimos cuadrados. Después dice, interprete los valores estimados del intercepto y la pendiente, lo que se llaman los coeficientes de regresión. Ya, voy a llevarme para acá para... Ay. Ya, entonces el intercepto es 6,687, ¿no es cierto? Y el intercepto, recuerden, es en unidades de pH, ¿sí? Voy a poner unidades, porque el pH creo que no tiene unidades. ¿Sí? Pero eso está en unidades de pH. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Cómo se interpreta el intercepto? Y voy a ir a mirar el gráfico para que visualicemos dónde está el intercepto. ¿Cómo se interpreta? Espero que ustedes me ayuden con eso. Profe, no sé. Dígame. No, que no sé dónde se interceptan. ¿No sabes qué? ¿Dónde se interceptan? No, ya, es como, ¿cuál es la interpretación? Ya, primero, la definición del intercepto, ¿no es cierto?, es el valor de I, ¿no es cierto?, cuando X es 0, ¿ya? Entonces aquí, fíjense que cuando la temperatura sea 0, que no es, ¿no es cierto?, pero no importa, nos dice que el intercepto, no lo anoté, es 6,87. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Es como la recta que sigue, digamos, ¿sí? Sí, por ahí, no sé, bueno, aquí, claro, 20. ¿Cuál es la temperatura más baja? ¿Tiene? En realidad hay temperaturas más bajas. 4. Sí, pues está bien, tiene sentido. ¿Ya? Entonces, la interpretación es, ¿sí? Si la temperatura fuera 0 grados Celsius, ¿no es cierto? El pH estimado, el pH, ¿sí? O el pH estimado sería, sí, el pH estimado sería 6,87 unidades de pH. ¿Entiende? ¿Entiende o no? Es súper importante, esto se lo voy a preguntar así, sin duda alguna, digamos, la pregunta va a ser una de las preguntas, ¿no es cierto? En la prueba, digamos, van a haber 3 preguntas. Una de relación entre una variable cuantitativa y una cualitativa, otra de relación entre dos variables cualitativas y otra de relación entre dos variables cuantitativas. Y una de las opciones de esas va a ser interprete los coeficientes de regresión.
Sí, como dice Sofía, siempre que nos pidan el intercepto sacamos el valor de I cuando X es 0, sí, pero ojo, ustedes no lo sacan, son los coeficientes que estima la recta de regresión y esos salen, ¿no es cierto?, del ajuste de la recta, ¿sí? Y entonces el intercepto, ¿no es cierto?, este 687, no lo tienen, lo entrega, es uno de los coeficientes que entrega la regresión, ¿sí? Y es cuando la temperatura vale 0, ¿no es cierto?, el pH estimado, si lo quieren mirar en la recta, es 687. ¿Sí? Entonces ahí lo importante es que ustedes la interpretación es en función del problema. O sea, ustedes no me pueden decir, el intercepto es el valor de I cuando X es 0. No, esa es la definición, no es la interpretación. ¿Ok? Ya. Entonces ahora vamos con la pendiente. La pendiente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Nos dice que es menos 0,008. Lo voy a dejar ahí, no necesito más decimales. ¿Cómo se interpreta la pendiente ahora? Hay que recordar la definición de pendiente. La pendiente es cuánto cambia I por unidad de cambio en X. ¿Cómo lo podemos decir acá? Sí, ojalá hagan el intento, porque sí, esto es para ustedes. Necesito que alguien haga el intento, por favor. ¿Algún voluntario o voluntaria? Profe, Dígame. ¿se escucha? Sí, sí, se escucha bajo, pero escucho. Voy a acercar mi... ¿Ah? ¿De dónde sacó el menos 0,08? El menos 0,08 de la salida, de aquí. Ajustamos, o sea, de R, ¿no es cierto? Ajustamos la regresión y aquí sale, esto es lo que sale. Y aquí está en los coeficientes, estos son los coeficientes de regresión, está el estimador, dice estimate, arriba, y este es el intercepto, 687, y este es la pendiente, menos 0,08. Ya, gracias. Ya, súper. Ya, y entonces me interesa que alguien se atreva a dar una interpretación de la pendiente. Yo ya les di la definición, pero me interesa ahora en términos del pH y de la temperatura. ¿Qué pasa hoy día? No, ya estamos, se nos acabó la energía de curso. Hay 25 personas. Profe, Dígame. ¿puede ser que la temperatura va disminuyendo menos 0,08 por cada X que aumente? Ya. Está casi perfecto. Sí, no, pero no hablen de X, ¿sí? ¿sí? Entonces, por cada grado que aumenta la temperatura, grado Celsius, aumenta la temperatura, ¿no es cierto? El pH estimado disminuye en 0,008 unidades de pH. Espérate. Ah, sí. ¿Sí?
Y eso es, digamos, aquí la pendiente, ¿no es cierto? Ahí está. Si yo aumento 1 grado la temperatura, ¿no es cierto? El delta que disminuye el pH es chiquitito, se fijan, 0,008. Eso es. Entonces aquí lo importante es que la respuesta está en términos del problema que estamos trabajando, ¿sí? Eso muy importante. Eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Espero. Ya. Otra. Dice, calcule el residuo para la última observación. Y la última observación es temperatura 78 y pH 6,3. Entonces, ¿cómo puedo calcular los residuos? ¿Sí? ¿Se les ocurre cómo puedo calcular los residuos? Puede ser a mano o puede ser con el programa. ¿Cómo es si fuera a mano? ¿Qué son los residuos? ¿No es cierto? Tenemos, aquí, ¿no es cierto? Para cada valor de temperatura, ¿no es cierto? Aquí hay temperaturas observadas alrededor, estas son los 4 que andan ahí, y el estimado es 6,85. Después aquí hay temperatura, no sé, 21, 22, y el observado y lo estimado es, no tengo idea, 6,7 más o menos. Entonces los residuos es la diferencia entre lo observado y lo estimado. ¿Ya? Y entonces aquí, si me dicen que la última observación, me dicen que el pH es 6,3, entonces el pH observado, voy a poner observado, el I, ¿no es cierto?, es 6,3, ¿y cómo calculo el pH estimado? Y entonces el residuo que me están pidiendo va a ser la diferencia entre esos dos. Va a ser 6,3 menos, y me da lo mismo que la diferencia sea para un lado o para otro, no. Menos, ¿cómo calculo el pH estimado? Con la fórmula que tiene más arriba, que dice Claro. pH estimado. Ya, gracias Sofía, que ha sido la única que está participando, parece. Ya, eso, sí, pues. Lo que hago para calcular el pH estimado es que, ¿no es cierto? Justamente, no me gusta, es que reemplazo el valor de temperatura, ¿no es cierto? Y calculo el pH estimado. Ya no sé por qué Entonces va a ser 6,87, bla, 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 menos, bla, 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 por la temperatura que observada, que es 78. ¿Ya? Eso lo puedo calcular de aquí, o lo hago con R, porque R me hace este cálculo. Y yo ayer les mostré R donde dice modelos, porque ya ajustamos un modelo, ¿no es cierto? Cuando ajustamos un modelo de regresión, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hacer es ajustar un modelo de regresión. R guarda, ¿no es cierto? Y aquí está el reg model 1, es este modelo. Y entonces me voy a modelos, y a agregar observaciones o estadísticas de las observaciones a los datos, ¿ya? Y ahí, ayer lo hice, me salen los fit value, que son los ajustados, los residuos, y los otros ya, eso no, eso lo demás no lo chequeamos, eso muchas ya. Y ahí voy a tener los ajustados y los residuos. Le pongo OK, y claro, y aquí el problema es que yo no... ¡Ay, mira, ahí me mostró! ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! No sé si alcanzan a ver la pantallita que salió, estos son los datos, pinché en Dataset, y ya habíamos visto que este archivo tenía temperatura y pH.
¿Y qué me agregó aquí? Los residuos y los ajustados, ¿ya? Y entonces, el ajustado, yo estoy buscando el residuo para la temperatura 78 y el pH 6,3, ¿no es cierto? Y ahí está, pues el residuo es 0,05 no sé cuánto, y ya, voy a copiar todo eso, ¿sí? Voy a copiar esa línea. ¿Cómo me deja copiarla? Aquí. Ya. Y entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando la temperatura es 78 y el pH observado 6,3, el valor ajustado es el valor del pH estimado es 6,24 y no sé si alguien lo calculó. Veamos, lo puedo calcular yo. ¿Alguien corrobora eso? Entonces, es 78 por 0,008011, ¿ya? Y eso le restamos, digamos eso es negativo, entonces le sacamos después 6,870721. Resultado, 6,245863 sale. Un poquito diferente porque sí, porque R tiene más decimales, ¿sí? Entonces podemos usar el resultado que nos da R o el del cálculo. Cualquiera de los dos va a estar bien, ¿no es cierto? Y calculamos el residuo ahora, que va a ser la diferencia entre el 6,3, que es el observado, y el 6,24, que es el estimado. Y esa diferencia debiera dar lo que me dio también R, 0,054, algo así. Vamos a ver. Aquí, entonces 6,3 menos 6,24, 585854. Eso. ¿Sí? Eso es. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Entonces el residuo es 0,054 unidades de pH. ¿Sí? Acuérdense que está en unidades de pH. ¿Dudas? ¿No? Ya, voy a armar grupo para que trabajen ustedes la segunda pregunta, ¿sí? Por eso me interesaba ver un poco antes con ustedes esto para repasar. Bueno, después dice, ¿cuánto vale la suma de los residuos calculados para todas las observaciones? ¿Cuánto vale eso? Ya los calculamos. ¿Necesitamos hacer la suma? ¿Cuánto vale la suma de los residuos? Ahí están. Díganme ustedes. ¿Necesitamos calcular cuánto vale la suma de los residuos? Da cero, ¿o no? Da cero, pero da cero por definición, y eso es lo importante que ustedes sepan, que no necesitan sumar los residuos. Aquí está el residuo, lo copié de lo que tenía ahí, residuos, ¿ya? No necesito hacer la suma, porque la suma por definición es cero, ¿ya? ¿Sí? Ahí me da un número enano, ¿no es cierto? 3 por 10 elevado a menos 9, sí, es cero. ¿Sí? 0,00. Yo puedo aumentar los ceros, ¿sí? Muchos ceros.
Tiene un numerito ahí, no, es 0. Ya, pero no necesitan hacerlo, ¿sí? Entonces, la suma de los residuos, la suma de residuos es 0 por definición. ¿Ya? Eso es para entender lo que hace la recta de regresión. Ya. Y después hay una pregunta que todavía no podemos contestar porque no les he hablado del coeficiente de determinación, eso lo dejamos pendiente, ¿de acuerdo? Pero eso es, bueno, también nos falta, y vamos a completar este ejercicio con inferencia, vamos a ver la prueba de hipótesis para la pendiente, eso también nos falta, pero poquito. Y algo que no está aquí, para aprovechar para redondear este ejercicio, es que me pueden pedir, yo en general no lo pido un poco, que es que analicemos los residuos. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos que cómo esperamos que los residuos sean positivos o negativos, que sumen 0 por definición, pero que no tengan una forma definida. Y entonces, ¿cómo lo hago? Es que vamos a cerrar ahí, hago un gráfico de dispersión de los residuos. Y entonces, se fijan, en vez de la I, pincho, en vez del pH, pincho los residuos, ¿ya? Y el gráfico, acá. Y entonces el gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, estos tampoco son muchos datos, pero no se ve una forma definida, ¿se fijan? Hay, de nuevo, residuos positivos, residuos negativos, pero no hay, yo les decía que hay dos preocupaciones, que nos salga una forma no lineal, ¿sí? Como una curva aquí, no me parece, o que me salga una forma como de embudo, ¿sí? Como abriéndose, como aumentando los residuos. Y no, eso no ocurre. ¿Ya? Y entonces puedo agregar ahí el gráfico de los residuos, y esta sería la figura 2, entonces, residuos, residuos de la regresión entre el pH y la temperatura. Ya, y el comentario sería que no se observa, una forma definida, porque los residuos debieran, yo decía, no deben tener información, son al azar, ¿sí? Una forma definida, ¿sí? Y entonces por forma definida no hay una curva o embudo, ¿sí? No hay esa cosa. Y entonces, bien. Eso, también podemos hacer un histograma a los residuos. Pero eso ya es más, pero lo podemos hacer, ¿sí? Porque uno esperaría de nuevo, no es Scatterplot, un histograma aquí, de los residuos, y no también debieran, como hay positivos, sí, no se debieran ver un sesgo. Aquí tampoco es mucha simetría, se fijan que están centrados en el 0. No hay una forma definida, pero en general no pregunto eso porque es un poco más difícil de objetivar, ¿ya? Eso. ¿Dudas sobre esto? ¿Les queda claro? ¿Se fijan en que es fácil? Yo diría, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Es mostrarle el ejercicio que viene, y quiero hacer grupos y que se junten y lo trabajen en la segunda hora. Ahí vamos a dar recreo, ustedes, pero igual que se vayan a la sala, que se pongan de acuerdo, que empiecen a trabajar, y retomamos, debiéramos revisarlo tipo a más tardar, ¿no es cierto?, para salir
yo creo que a las 12:20, ¿sí? Y como siempre, ustedes me pueden llamar, en fin, para cualquier duda. Ya, entonces a las 12:20 cerraríamos, pero antes, ¿no es cierto?, quiero que miremos el ejercicio y quiero subirle los datos, porque todavía no. Entonces, miremos el ejercicio para ver de qué se trata este otro. Dice, en 1991 se publicó un trabajo diseñando plantas en climas difíciles, de la revista Field Crops Research. Los datos usados en la investigación son, y entonces tengo la duración, aquí está, abajo está la explicación. La duración de la cosecha de porotos de soya en días, son días, y el I es el rendimiento de la cosecha en toneladas por hectárea. ¿Ya? Rendimiento y duración de cosecha. ¿Ya? Y entonces voy a ir a buscar duración, rendimiento, duración, creo que se llama así, duración, rendimiento. Dura Rendi. Dura Rendi se llama, y no sé por qué, tengo uno que es 2 y otro que es 1. Supongo que este es. Dura Rendi. ¿Sí? Son 10 datos. ¿Pero eso? Sí. 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Entonces voy a subir esos datos acá a Educandus, el Dura Rendi. Datos de para que ustedes los puedan utilizar. Voy a examinar. Dura Rendi. Ya. Entonces ahí tienen los datos para trabajar y voy a proceder a hacer, entonces voy a pausar. Ahí eran como puntitos. ¿La relación no te dio lineal? Sí. Ya, bueno, miremos. Ya, volví a grabar y entonces ahora estamos acá diseñando plantas en climas difíciles, ¿sí? Y entonces, bueno, fíjense que aquí parte diciendo estime la regresión, ¿sí? Pero no habla de, ya, hay de verificar supuestos, que eso no hemos hablado, hay cosas que no están, pero vamos a partir con la descripción, ¿sí? Describo, voy a poner nomás, ¿sí? Esto no es de la prueba, pero, o sea, porque a veces la parte de la descripción yo la recomiendo siempre, 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 para que ustedes la lean, para que la entiendan, pero no siempre pido que la hagan formalmente, digamos, ¿sí? Entonces la hacemos, y acá es, esto era el rendimiento en la cosecha, es la Y, y entonces la duración es la X, ¿ya? Y entonces con las opciones ponemos los mínimos cuadrados, y que nos encontramos con que también, bueno, es una relación inversa, ¿no es cierto?, que a mayor duración de la cosecha, menor rendimiento, ¿sí? Como que hay que atinar porque parece que si no, la cosa, sí, tiene problemas, el rendimiento se baja. Entonces, eso vamos a poner aquí, ¿no es cierto?, igual como lo hicimos antes, que si yo describa ahí, ¿sí? No arreglé de las etiquetas, no está muy bonita, ¿no es cierto? Debiera decir duración de cosecha de poroto de soya en día, ¿sí? Rendimiento de la cosecha en toneladas por hectárea. Ahí, sí, por favor, voy a poner nota. Faltan las etiquetas. ¿Ya? Ya, y la figura entonces sería la relación, asociación entre el rendimiento y la duración.
¿sí? De porotos de soya, bla, bla, bla. Ya, lo voy a dejar así para ir rápido. Luego también, entonces, vemos que además calculamos la correlación, ¿no es cierto?, de las dos. Tenemos esas dos variables nomás, no siempre es así, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que la duración, veo que son bien parecidos estos ejercicios. Estos son medio ejercicios un poco de libro, ¿sí? No me gustan tanto, me gustan, pero bueno, está bueno para practicar. Ya, y entonces tenemos que observamos que, a ver, y entonces ahí, Sofía, tú dijiste que te había parecido que no era lineal. Sí, profe, es que me había faltado colocar la línea de cuadrados. Ya, No había presionado eso, entonces no, me habían dado puros puntos. ya, bueno, es que, ya, ok, ya, pero sí, la línea ayuda, ¿no? Es una guía. Pero vemos que, bueno, que los puntos están alrededor de una línea, pero hay dos puntos aquí raros, o sea, hay más puntos acá, ¿no es cierto? Más, con la duración más baja, y hay dos puntos que hacen que la línea se estire, y eso no es muy bueno, ¿no? O sea, se estire la línea. No sé si eso está bien dicho, pero ayer les hablaba, ¿no es cierto?, de esos datos de este señor Ascombe, como, por ejemplo, si fuera un solo dato, este que es como 145 o algo así, y no estuviera esto de 120, yo diría, no, estos datos tan raros, digamos, este punto está extraño, ¿ya? Pero bueno, en general la prueba no nos metemos con eso, aceptamos un poco lo que hay, ¿ya? Entonces, bueno, voy a ponerse, observa una relación lineal, aparentemente lineal, negativa, ¿no es cierto? Negativa, ¿sí? Aumenta, cuando aumenta la duración, el rendimiento baja y con alto grado de asociación, ¿no es cierto? Asociación, ahí. Y el R, ¿no es cierto? El coeficiente de correlación es menos 0,94, ¿sí? 940, acuérdense, le he dicho de redondear. ¿Ya? Ok. Luego estime la recta de regresión mediante el método de mínimos cuadrados. Interpreta los estimadores en el contexto de la pregunta. ¿Ya? Y entonces tenemos estadísticos, ajuste de modelos, regresión lineal, y entonces tenemos que la variable respuesta del rendimiento y la variable explicatoria la duración. Y aquí está entonces la salida que nos sirve para... perdón, le había cambiado la letra. Entonces le hacemos ahí está. Ya, y entonces ahí están el estimador del intercepto, 5,21 más o menos, ¿no es cierto? Y el estimador de la pendiente, menos 0,03. Ya, entonces la recta de mínimos cuadrados es, ¿no es cierto?, va a ser, tenemos el rendimiento estimado, ¿no es cierto?, va a ser 5,2, voy a dejar 5,2 menos 0,03 por, ¿no es cierto?, la duración. Ya, y lo mismo que teníamos antes, el intercepto, entonces, intercepto es igual a 5,2, vamos a dejar en 5,2, y 5,2, ¿qué? ¿Cuál es la unidad del intercepto y de la pendiente? Eso es un detalle importante. Me dicen que la duración, ¿no es cierto? La duración, que es el X, está en días,
Y el rendimiento, que es la I, está en toneladas por hectárea. ¿Cuál es la unidad del intercepto? Acá yo pongo esto. Quiero que me digan cuál es la unidad del intercepto y de la pendiente. La pendiente es menos 0,03. ¿No? ¿El intercepto serían hectáreas? Son las unidades de I, ¿no es cierto? Entonces son toneladas por hectárea, ¿sí? Sí, toneladas por hectárea, esa sería la unidad. Por hectárea, o si quieren por hectárea. Sí, hectárea, HA con, sí, hectárea, así se resumen. Ambos son toneladas por hectárea, ¿sí? Ya, ¿y cuál sería la interpretación del intercepto? Ya. ¿Sí lo hicieron o no? ¿Por qué están tan callados hoy día? Si no fuera por Sofía, yo ya... Ah, hay alguien, no sé, tienen prueba, no sé, pero realmente... Ah, esto es para usted, no para mí. ¿Qué digo? Si la duración de la cosecha de poroto de soya en días fuera... ¿Qué cosa? ¿Cero? 0 días, gracias. El rendimiento de la cosecha en toneladas por hectárea, ¿cuánto sería? 5,2. Eso, gracias. El rendimiento de la cosecha sería 5,2 toneladas por hectárea. ¿Sí? Eso. Es el valor de I cuando X vale 0. ¿Sí? Y lo interpretamos independiente si puede valer 0 o no puede valer 0. Por eso sería, ¿sí? Es condicional. Ya, pendiente ahora. Es el cambio en Y por unidad de cambio en X. Entonces podemos usar lo mismo de arriba, pero lo cambiamos. Por cada día que aumenta la duración, ¿sí? La duración de la cosecha de poroto de soya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el rendimiento? Disminuye 0,03. Pues disminuye en 0,03 toneladas por hectárea. ¿Sí? Eso es. Ok. Después dice, ya, esta no la hemos hecho, ¿existe relación lineal significativa entre la duración y el rendimiento de la cosecha? Esa está pendiente, ¿sí? Tenemos que acordarnos de los pendientes, tenemos que terminar esto después. Verifique los supuestos, eso no lo voy a preguntar. No, yo creo que no lo voy a sacar. Y después, estime el rendimiento si la duración de la cosecha fue de 104 días. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo estimamos el rendimiento? Con la fórmula que Eso, había visto. usando la recta de mínimos cuadrados,
¿no es cierto? Vamos a decir, entonces voy a poner, estimamos el rendimiento con la recta de mínimos cuadrados, ¿no es cierto? Y entonces tenemos rendimiento estimado, aquí le voy a poner más decimales para ser más precisa, 5,2 bla bla bla. $5,206 no sé cuánto, y lo mismo para el intercepto, me falta el 4215. Algo así. Y la duración fue 104. 104. Y es simplemente, tengo que acá, no, se me pierden mis calculadoras, tampoco ahí, acá, ahora sí. Ya, entonces es 104 por 0,034215, ¿sí? 3,55. Y eso se lo restamos a 5,206,834. Y nos queda, ¿está bien? Sí, 1,65 más o menos. ¿Bien o no? 64847. 64847. 4. ¿Alguien más lo hizo? 1, voy a poner 65 toneladas por hectárea. ¿Ya? Y fíjense la diferencia que aquí pido la estimación del rendimiento, entonces este es el I observado, la respuesta estimada, no el I observado, el I estimado, ¿no es cierto? La respuesta estimada, no le estoy pidiendo el residuo, pero podría haber pedido el residuo. Y eso es. No sé cómo están. Acuérdense que aquí tenemos pendiente esto y acá arriba en la otra tenemos pendiente, no la pendiente, sino que pendiente el cálculo del coeficiente de determinación nos falta acá, de la 1. No sé qué lo hice, lo borró. F, este de aquí. ¿Sí? Eso está pendiente también. Y eso, sí, no sé, hay dudas. Estoy así haciendo puchero, como dije, si no, si no fuera por Sofía, hoy día muero. Sí, mucho silencio, no sé, pues. Dudas, preguntas. Antes que nos vayamos. Ya, es que ayer hablé con estudiantes, algunos estudiantes que revisaron, y tenemos la propuesta de hacer un taller presencial, optativo, fuera de horario, en horario por coordinar, en la universidad, en el laboratorio de computación. Estoy averiguando, no me han dicho cuánto es el aforo, y eso, y hacer actividades presenciales, optativas, libres, pero así para por lo menos vernos las caras, para los que estén en Talca, como, no sé si ustedes están yendo a la universidad, si tienen alguna actividad presencial, pero creo que es bueno, así es otra manera de estudiar un poquito, ¿sí? Voy a
pausar.